Señor. Hemos visto en el vídeo de que somos llamados a cambiar el mundo. Amén. ¿Cuántos creen que somos llamados a cambiar el mundo? Bueno, me gustaría que fueran más, pero es lo que es. Bien, somos llamados a cambiar el mundo. Ahora, para cambiar el mundo, primero tengo que cambiar mi entorno. Y para cambiar mi entorno, primero tengo que cambiar yo. Estamos ya en la 8ª semana de una fe audaz. Y en cada semana nosotros estamos proponiéndoos el dar un paso audaz. ¿Recordáis la semana pasada que nosotros, a través de la palabra y por medio de Mauricio, os invitábamos a que dierais un paso audaz de compromiso? Compromiso con la Iglesia, compromiso con la extensión del reino. ¿Por qué estamos invitándoos, exhortándoos, animándoos a dar estos pasos de audacia? Porque es la única manera de enraizarse en una fe que le permite a uno ver la maravillosa, la milagrosa, la extraordinaria obra de Dios. Hay muchas limitaciones que nos impiden ver. Hay muchas limitaciones que nos permiten oír. Nuestro oído tiene solo una capacidad, un ancho de banda. Todo aquello que se produce fuera de ese ancho de banda, nosotros no lo percibimos. Pero si nosotros educamos nuestro oído, ese ancho de banda se amplía. Nuestros ojos tienen una capacidad de percibir. Todo lo que está fuera de esa capacidad existe, pero nosotros no lo percibimos porque estamos limitados por nuestra visión. Pero si educamos los ojos, ese campo de visión se amplía. Y eso ocurre con nuestra fe. Dios quiere que nosotros ampliemos nuestra fe para que seamos capaces de percibir lo maravilloso de su obra en el mundo, en mí mismo, y lo que Él desea hacer a través de mí. Pero para eso es imprescindible que yo ansíe crecer profundamente. Nosotros hablamos hoy queremos desafiaros a crecer, pero no a crecer solamente, sino a crecer profundamente. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, volvemos a levantar las manos. Así os estiráis un ratito, ¿no? Ahí vienen los godos, por aquí los visigodos, aquí se juntan todos. Es una manera de estirarnos. Pero bueno, ¿cuántos quieren seguir creciendo? Levanten su mano, sin miedo, sin vergüenza. Vaya, va aumentando la cosa. Bueno, eso es importante. No hay nada más triste que una persona que no quiera crecer, que crea que ha llegado a su límite. Cuando una persona, o cuando nosotros somos jóvenes, cuando nosotros empezamos a caminar por la vida, empezamos a hacernos ilusiones y deseamos ser, preguntas a un jovencito, a un niño, quiero ser bombero, quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser... Cada uno se traza una meta, se traza un horizonte. Nos gustaría ser, pues no sé, el mejor pintor del mundo, el mejor cantante del mundo, el mejor escritor del mundo. Yo quiero ser presidente del gobierno, yo quiero ser... Pero ¿sabéis una cosa? La inmensa mayoría de los seres humanos nunca alcanzan el potencial que tienen. Se quedan a mitad del camino. La mayoría de los que estamos aquí nunca seremos capaces de desarrollar todo nuestro potencial.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Que en un principio ansiábamos alcanzar esos objetivos y nos vamos desinflando poco a poco a lo largo de nuestra existencia. En primer lugar, hay algo que todos tenemos en común. Hay dos necesidades profundas que existen en todos y cada uno de nuestros seres. Nosotros necesitamos sentirnos amados. Nosotros necesitamos sentirnos parte de algo, sentirnos valiosos, sentirnos valorados, sentir que nuestra vida sirve para algo y que no es solamente un vegetal. Son dos necesidades. Por eso proyectamos de niño nuestra imaginación pensando que vamos a conseguir esas cosas siendo médico, astronauta, bombero, porque a la percepción nuestra, de nuestra infantilidad, nos parece que esas personas son significativas, marcan distancia y nosotros queremos ser como ellos. Pero van viniendo las frustraciones, van viniendo las limitaciones, van viniendo los desengaños. Y donde yo proyectaba un quiero, empieza a proyectarse un no puedo. En ocasiones porque nuestras expectativas eran desmedidas. Yo quería ser cantante de ópera. Cualquiera que me oiga cantar pensaba que eso no era un sueño, eso era una pesadilla. No tengo capacidades para ser, por mucho que me guste. En ocasiones nuestras expectativas son desmedidas, no son reales, no son posibles. No tenemos la capacidad para alcanzar, porque nuestras capacidades son limitadas. Pero quiero daros una buena noticia. La gran mayoría de nosotros nunca alcanzaremos esas expectativas. Eso es una realidad, ¿sí o no? Lolita, ¿tú qué querías ser de mayor? No sé, ¿lo ha alcanzado? Bien. La buena noticia que quiero daros es que no alcanzar esas expectativas no tiene la mayor importancia. Aunque nos parezca que nuestro mundo se derrumba, aunque tengamos la tendencia a creer que hemos fracasado. ¿Por qué? Mirad, yo nunca seré presidente del gobierno. Y en las circunstancias que vivimos ahora diríamos, gracias a Dios. Nunca seré jugador de baloncesto. Me falta talla y habilidad. De pequeño lo intenté, pero me quedé en el camino, como muchas de nuestros sueños y nuestras frustraciones. Pero si nosotros entendemos que todas esas expectativas son temporales, que solo abarcan una pequeña parte de nuestra existencia, y por el contrario, ciframos nuestro esfuerzo en centrarnos en crecer, en lo único que hay en nosotros que es eterno, en lo único de nosotros que no perecerá jamás, en lo único de nosotros que trascenderá incluso a la muerte, entonces habremos empleado de manera adecuada nuestra vida, aunque nuestras expectativas de ser no alcancen nunca el propósito que teníamos. Nuestras expectativas son humanas y son limitadas. Nuestra alma es eterna. La palabra de Dios dice que nosotros debemos centrar nuestros esfuerzos en aquello que no perece, en lo que permanece. Pero además hay otra cosa, otra característica que tiene el alma,
que debe de centrar o ayudarnos a centrar nuestra atención en esforzarnos para que nuestra alma crezca. Mirar este versículo. En el capítulo 4 de Efesios está hablando de la iglesia, de los dones espirituales, del crecimiento. Y cuando llega al versículo 13 dice, este proceso, está hablando del proceso de crecimiento, continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la completa y plena medida de ¿quién? Parémonos un momento aquí, con una premisa. ¿Creéis que la palabra de Dios es mentira? ¿No solo estos? ¿Creéis que la palabra de Dios es verdad? Aquí es muy fuerte lo que está diciendo. Porque la segunda pregunta, ¿crees que tú puedes llegar a ser como Cristo? Luego, ¿la palabra de Dios es mentira? Entonces, ¿en qué quedamos? Ese es un hecho. Y ese es un hecho que aunque la palabra de Dios dice que el objetivo de Dios es que yo llegue a ser como Cristo, hasta que alcance la medida de la plenitud de Cristo Jesús, yo no me lo creo. ¿Cómo voy a ser yo como Cristo si no valgo ni patacos de escopeta? ¿Cómo voy a ser yo como Cristo si fallo más que una escopeta de feria? ¿Cómo voy a ser como Cristo yo que conozco lo que hay en mi corazón, lo que nadie ve, lo que nadie percibe, lo que yo me cuido muy bien de esconder? Eso no puede ser. Mirar, el alma tiene dos grandes características. La primera es que es eterna. Y la segunda es que el crecimiento de nuestra alma es ilimitado. Nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento físico, nuestro crecimiento como humanos es limitado, está limitado por nuestras incapacidades, está limitado por nuestra estatura, por nuestra personalidad, por un montón de limitaciones que no harán posible que yo llegue a ser lo que me he soñado ser. Yo no voy a ser astronauta, ¿verdad? Tú tampoco, Mercedes. A estas alturas nosotros meternos en un chirimbolo, hemos llegado tarde a lo de los astronautas. Yo no voy a ser médico. Ahora ponerme a 10 años, ¿verdad?, a estudiar medicina, solo con pensarlo se me ponen los pelos como escarpias. Hay muchas cosas que yo no voy a poder ser. Ahora, mi alma no tiene límites. No tiene límites. Y el propósito de Dios es que yo entienda, que yo asuma y que yo me esfuerce para hacer eso una realidad. Yo soy invitado por el Señor a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús, hasta alcanzar ese varón perfecto cuya medida no es el vecino de al lado, ni el que tengo delante, ni el que tengo detrás, sino que no es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Cristo quiere en primer lugar que yo asuma el hecho de que tengo que crecer y que tengo que crecer para ser como Cristo. Las frustraciones vienen como consecuencia de que todos no queremos crecer. Aunque levantemos nuestras manos, lo que queremos es sentirnos bien. Y empezamos a caminar hasta que nos sentimos bien. Y cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos cómodos, cuando nos sentimos a gusto, paramos. Hoy vamos a ver la necesidad de crecer profundamente. Crecer sin límites, crecer constantemente. Ahora, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? La base en la que se debe de fundamentar ese crecimiento en mí, no. Se debe fomentar en
una visión puesta delante de nosotros. En la epístola a los Hebreos nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en... Es decir, cuando nosotros decidimos, cuando nosotros asumimos el reto de crecer, debemos de buscar un modelo, tenemos que buscar una referencia, tenemos que buscar una dirección, es decir, crecer sí cómo, crecer sí cómo, crecer sí hasta dónde. Y la palabra de Dios nos dice que debemos crecer hasta Cristo. Y que debemos crecer hasta Cristo, no porque la figura de Cristo nos subyaga, no porque la figura de Cristo nos llene, sino porque sentimos un profundo amor hacia Él y queremos ser lo que Él soñó que fuéramos. Tenemos un profundo amor hacia Él, sentimos una gratitud tan grande en nuestras vidas, nos sentimos tan deudores, nos sentimos tan pequeños y a la vez tan gratificantes, porque a pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestras inmundicias, Él nos ama hasta el punto de dar su vida por mí, que queremos ser como Él. Yo lo aprendí hace muchos años. Y lo aprendí en un verso del siglo XVI que no voy a volver a repetir. El verso de Jesús crucificado. Quiero ser como tú. Quiero parecerme a ti. Y quiero sentir cada día en mi corazón lo mismo que siente el niño cuando ve a su padre. Yo quiero ser como él. El objetivo, el acicate, el empeño para crecer profundamente está en Cristo Jesús. Ahora, en este proceso de crecimiento no estoy solo. Además, es más, sería una temeridad, sería un suicidio, sería de locos el pretender asumir ese crecimiento solos. En este proceso de crecimiento hay un socio, es un crecimiento con dos partes, Dios y tú. Cada uno de los dos, Dios y yo, tenemos una parte en ese crecimiento. Y es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. Dios pone una parte, yo tengo que poner otra. En primer lugar, la parte de Dios es que Dios me invita. Yo respondo. El crecimiento no viene como consecuencia de un deseo que nace en mi corazón. Dios, desde el comienzo del mundo, antes de que existiera nada en el universo, antes de que existieran las plantas, los animales, los océanos, los valles, antes de todo, Dios ya me tenía en su corazón. Dios ya me amaba, incluso nos amó y nos eligió para que seamos santos, intachables, sin mácula. Dios hizo la creación pensando en ti y en mí. La iniciativa es de Dios. La iniciativa no es mía. Antes de que yo hubiera ni siquiera soñado de mi necesidad, antes ni que yo hubiera intuido aquello que yo quería ser, Dios ya quería que yo fuera parte de su creación y fuera parte de su triunfo. Dios invita. Yo respondo. Acepto con humildad la palabra de Dios. Esa palabra que Él ha sembrado en sus corazones, porque Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano ese ansia, ese deseo de eternidad, ese deseo de estar con Él, ese vacío que solo puede ser lleno por Él. El primer paso es aceptar la invitación que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Dios invita, yo respondo. El segundo paso es que Dios es encontrado cuando yo le busco. Dios no solamente
quiere que le busque, no solamente desea que en mi corazón exista ese ansia de entrar en su presencia, ese ansia de saber cada día más de Él, ese ansia de caminar junto a Él, ese ansia de aprender a Él, ese ansia de dejarme en sus manos para que me vaya transformando día a día, momento a momento, circunstancia a circunstancia. No solamente quiere eso, sino que quiere que yo le encuentre. No solamente quiere que yo le busque, quiere que yo le encuentre. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me busquéis con todo vuestro corazón, me dejaré encontrar. Figuraros, como todas las promesas de Dios es condicional. Cuando me busquéis con todo vuestro corazón, me dejaré encontrar. Podemos mirarlo de esa forma o podemos mirarlo de la otra. Si no me buscáis con todo vuestro corazón, no me vais a encontrar. Dios busca, yo encuentro. En el Salmo 27, el Señor nos dice, el corazón me dice, busca su rostro. Y yo respondo, Señor, busco tu rostro. El siguiente paso en ese crecimiento que Dios ansía es lógico. Le he buscado, le he encontrado. Ahora, Dios me enseña y yo aprendo. Parece una relación lógica. Si Dios enseña, claro, lo lógico es que yo aprendo. Bueno, hubieron muchos profesores a lo largo de mi vida que se empeñaron en que yo aprendiera y su resultado fue infructuoso. ¿O no? No basta con que alguien quiera que yo aprenda. Es imprescindible que yo quiera aprender. No es suficiente con que alguien vea la necesidad que tengo de aprender, de incorporar conceptos, aptitudes o habilidades en mi vida. Es imprescindible que yo sienta esa necesidad, sienta el deseo y esté dispuesto a hacerlo. Ahí es donde fallamos la mayoría de las veces. Porque claro, eso implica un esfuerzo, eso implica una renuncia, eso implica dar pasos, eso implica tomar decisiones. ¿Verdad que sí, Alicia? Para aprender uno tiene que irse a Madrid, dejar al marido, y el marido dice, ¡va, una semana! No creo que sea el caso, pero requiere pasos, requiere renuncia, requiere esfuerzos, requiere empeños. Si no estás dispuesto, no vas a aprender, por mucho que Dios quiera que aprendas. Jesús estuvo enseñando, el gran maestro. Ojalá hubiéramos tenido nosotros un maestro como ese. ¿Sí o no? Pero mucha gente no aprendió absolutamente nada. Pero ¿sabéis una cosa? Tenemos algo mejor que Cristo. Alguno está diciendo blasfemia. Sí, tenemos algo mejor que Cristo. Ya lo veremos. Hebreos nos dice, el alimento sólido son para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir entre lo bueno. ¿Ya me he pasado? Así es que mi cabeza va más rápido que mi mano. Bueno, cuando venga el Espíritu os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Nos tiene que guiar porque el alimento sólido es aquellos que han alcanzado una cierta madurez. Y la madurez no tiene nada que ver con los años. Hay personas que tienen muchos años y son más infantiles que un kilo de tebeos. La madurez y la edad no están relacionados. Una persona es madura, es aquella que está capacitada para distinguir y está capacitada para saber dónde quiere ir. Hay un elemento que es interesantísimo y que ha sido mal interpretado muchísimo
Dios quiere traer el bien del mal. Yo persevero. Este pasaje ha sido tremendamente mal interpretado. Posiblemente es el pasaje, o al menos uno de los pasajes más mal interpretados de la Biblia. Mucha gente se aferra a él como diciendo, bueno, es una tabla de salvavidas, yo voy a vivir en el mundo sin problemas, sin dificultades, porque Dios me ha prometido que Él va a hacer que todo los llamados según su propósito, de acuerdo con su propósito, sigan adelante. Bien, lo que Dios está diciéndonos no es que estamos exentos de dificultades. Lo que Dios nos está diciendo no es que vamos a pasar por el mundo por encima de las cosas sin que nada nos afecte. Lo que Dios está diciendo es que te ama tanto, que me ama tanto, que lo que quiere hacer es que eso tan horrible que ha ocurrido en tu vida, eso tan horroroso que ha llegado incluso a marcarte de manera indeleble, eso que escapa muchas veces de tus propias fuerzas, que te determina y te condiciona, Él quiere transformarlo en una bendición. No que no lo vas a pasar, lo vas a pasar, pero quiere transformarlo en una bendición. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, pedimos que Él, con su glorioso poder, os haga fuertes y así podréis soportar con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. El Señor quiere darnos la fuerza y la consistencia que nos permita pasar a través de los valles oscuros de la vida sin que nos hundan, sin que nos machaquen, y que poniéndolos en sus manos van a ser transformados en una bendición. ¿Quién no ha pasado momentos que no le hubiera gustado pasar? ¿Quién no ha pasado en la vida circunstancias de las cuales pensaba que no iba a salir? ¿Quién ha pasado o quién no ha pasado en la vida por acontecimientos que le gustaría olvidar? Bueno, si no lo has pasado, no te preocupes, los pasarás. Y si los has pasado, una mala noticia, no están exentos a que se vuelva a repetir. La vida hay aflicción, porque la aflicción es el resultado de vivir esa vida al margen de Dios. Muchos de aquí somos padres, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto cómo nuestros hijos se iban a estrellar? ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto que nuestros hijos lo iban a pasar mal? ¿Cuántas veces hemos incluso intentado advertirles, llamarles la atención, protegerles? ¿Y qué resultado tuvimos? Pues Dios es igual con nosotros. Dios no puede evitar que nos partamos los piños más de una vez, porque nos ha hecho libres. Lo que sí quiere hacer es levantarnos, es afirmarnos, es edificarnos para que sigamos adelante y que esa experiencia sea de bendición para nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de crecer? Hemos visto que Dios quiere que crezcamos. Hemos visto que ese crecimiento, o en ese crecimiento, hay un aporte de Dios
que requiere una respuesta mía. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no crezco? ¿Qué pasa cuando yo rechazo esa mano que Dios me pone delante, ese objetivo o ese desafío que Dios me pone por delante y no crezco? Jeremías dice: malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en fuerzas humanas y apartan su corazón de Dios. Vamos a ver, cuando nosotros oímos la palabra maldito, lo entendemos como un rechazo que nos aparta. Le decimos: ¡ay, maldita sea tu estampa! Ojalá nunca te hubiera conocido. Pero no es esa la acepción ni la posición de Dios. Dios sabe, como hemos dicho en muchas ocasiones, que nosotros tenemos unas necesidades. Hemos hablado de dos necesidades, ¿recordáis? La necesidad de sentirnos amados y la necesidad de sentirnos valorados, significativos, parte de algo. Cuando nosotros deseamos cubrir esas necesidades prescindiendo de Dios, cuando nosotros decidimos sentirnos amados o significativos al margen de Dios, lo que conseguimos es todo lo contrario. Es decir, buscamos el bien y encontramos el mal. Cuando Dios está diciendo en este pasaje maldito, no está rechazando, está diciendo el final del camino de aquellos que buscan el afianzar su vida, el cubrir sus necesidades al margen de Dios, es la derrota y el fracaso. Buscan la bendición y no la encuentran. Buscan ser significativos y encuentran el rechazo. Buscan sentirse amados y se sienten despreciados. No está rechazándonos Dios, nos está advirtiendo que ese camino no conduce a las metas que yo me he propuesto. Es como cuando Jesús dice que el camino ancho, fácil, que se camina por él con toda comodidad, llega a la perdición, conduce a la perdición. Nosotros lo cogemos porque creemos que es el mejor camino. Nosotros transitamos por él porque nos parece más fácil, más cómodo. Pero el final de ese camino es la perdición. Dios nos está advirtiendo que cuando dejamos de crecer, cuando dejamos de aceptar los retos que Él nos pone, las respuestas que Él pide de nosotros ante los diferentes elementos que van a dar crecimiento a mi vida, cuando lo rechazamos, llegaremos a un camino sin salida, a un callejón sin salida, porque ese lugar, ese camino no lleva a ningún lugar. Y sigue diciendo Jeremías: son como arbustos raquíticos en el desierto, sin esperanza para el futuro, viven en lugares desolados y en tierra despoblada y salada. El porvenir de aquellos que se resisten a seguir el camino de crecimiento que marca el Señor es este. Y Dios nos está advirtiendo a dónde lleva este camino. Cuando yo dejo de crecer, mi perspectiva es esa. Cuando yo no sigo los parámetros de Dios, eso es lo que hay. Ahora, ¿qué ocurre cuando así asumo los retos de crecimiento que Dios me da? Jeremías dice: benditos son los que confían en el Señor,
Benditos son los que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera del río, con raíces que se funden, que se agudizan, que penetran en las aguas. Dios ansía y desea mi crecimiento. Porque Dios quiere que yo alcance la plenitud para la cual me creó. Dios no te creó a ti como un accidente, no eres fruto de la casualidad, no eres como el elemento que está ahí porque, bueno, tus padres tuvieron un accidente. Cada uno de nosotros fue creado por Dios con un propósito. Dios ha puesto los medios para que ese propósito se cumpla, porque sabe que en la medida de que ese propósito se cumpla en mí, yo voy a alcanzar la paz y la felicidad que ansío. Pero en mí está la decisión de hacerlo o no hacerlo. Si lo hago, dice que seremos como árboles que no le afecta el calor, que no temen los largos meses de sequía, que sus hojas están siempre verdes y no dejan de producir fruto. Y continúa diciendo, llenos de frutos de salvación, es decir, en Filipenses, carácter justo que Cristo produce en sus vidas, porque eso traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Dios quiere que seamos como Cristo. Dios quiere que en nuestra vida no dejemos de crecer, y para eso nos ha dado un alma eterna y un alma de crecimiento ilimitado. Dios ha puesto los medios, Dios nos anima y nos dice cuál va a ser el final de esos medios. Y además hay una cosa, Dios nos da una garantía. Nosotros nacemos con una garantía, como los electrodomésticos. Pero esta garantía no es como los electrodomésticos, tiene unas pequeñas diferencias. La primera es que no es una garantía cualquiera. La segunda es que es ilimitada. Y la tercera es que el garante es Dios. La garantía es que Dios terminará lo que comienza. Amén. Dios terminará lo que comienza. Dios nos mantendrá en este mundo hasta que haya terminado su obra en nosotros. Y de la misma manera que no estamos aquí por accidente, de la misma manera y con la misma rotundidad podemos afirmar que estaremos aquí hasta que se haya cumplido su propósito en nosotros. Es posible que yo no lo sienta, es posible que yo no lo desee, es posible que yo no lo sienta, pero es una verdad. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en vosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Jesús vuelva. Dios es nuestro garante. Nos ha provisto de una alma eterna y quiere para nosotros un crecimiento ilimitado y permanente. No se puede pedir más. Ahora, ¿qué respondo yo? ¿Voy a permanecer en frustración?
Voy a seguir lamentando mis heridas porque no he alcanzado aquello que yo deseaba, aquello que yo ansiaba, aquello que yo buscaba. Voy a seguir eternamente lamentándome porque no soy más alto, porque no soy más listo, porque no soy más guapo, porque no soy más inteligente, porque todos han conseguido menos yo, porque a mí me gustaría, porque yo desearía, porque ya no sirvo para nada. ¿O voy a asumir el reto y el desafío que Dios me plantea delante de crecer profundamente? No se va a dar fácilmente el crecimiento. Requerirá un profundo esfuerzo de mí. Pero eso hará que yo alcance la plenitud del proyecto de Cristo. Mi equilibrio y mi felicidad. La felicidad no está en tener más. La felicidad no está en ser más. La felicidad está en ser como Cristo me diseñó. Este es el desafío de esta semana. Te desafiamos a crecer profundamente. Pongámonos en pie. Para ello necesitamos más de Cristo. Para ellos necesitamos más de su presencia, más de su amor, más de su misericordia. Y yo quiero hacer una invitación. La invitación a asumir el reto. La invitación a no darme por satisfecho. A no creer que he llegado al límite de mis posibilidades. A no tener miedo a asumir nuevos desafíos y nuevos horizontes, siempre y cuando estén en Cristo y sean para Cristo. Y quiero también invitarte a que si has tomado alguna de esas decisiones o tienes alguna duda, vamos a estar allí donde pone oración y petición. Queremos ayudarte, queremos bendecirte. Queremos estar contigo, acompañarte, porque ese es el propósito y el deseo de Cristo Jesús.